Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, pueden sentarse. Lo primero que hay que tener en cuenta en cuanto a la caridad, ¿cuál es la triple tarea que asume la Iglesia y debería asumir cada cristiano? Aquí hay tres puntos importantes que son como los pilares fundamentales dentro de todo este desarrollo de la caridad. Y el primero es adherirse a una verdad, adherirse a esta revelación. Por lo tanto, el primer eje podemos ver que es creer en el misterio de Dios, en aquello que se me ha revelado. En el amor trinitario que se dona al hombre en cuanto a la creación, pero no solamente que ha creado, sino que lo sostiene en su amor y es más, lo ha redimido, lo ha llevado a la salvación. Por lo tanto, creer y anunciar el gozo, el Evangelio, ese es el primer pilar fundamental dentro de todo este desarrollo de la caridad. El segundo es celebrar en la liturgia el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, donde Él nos amó hasta el extremo. Me parece que el miércoles pasado ya veíamos cómo no simplemente que se trate de un amor al prójimo, de una mera acción social, sino que debe estar enraizado en la liturgia, porque es allí donde propiamente se hace presente la fuente del amor, la fuente de la caridad. Por eso el segundo eje, el segundo pilar, es el tema de la celebración en la liturgia. ¿Qué celebramos? Pues todo el misterio pascual. Se actualiza una vez más la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa. Y el tercer bloque, el tercer eje, es vivir acogiendo ese amor, ese don del amor de Dios y haciéndose portador de él a los demás por el servicio de la caridad. Prácticamente es hacer vida aquello que uno cree y aquello que uno celebra. A partir de estos ejes, claro, va a desarrollar todo el tema de la caridad como ese motor. Ahora, cuando hablamos de una civilización de la caridad en la verdad, hay que tener en cuenta que ¿en qué consiste propiamente el amar? Ya hemos nosotros reflexionado en varias ocasiones que no va por el tema del sentimiento ni de la emotividad, sino que va mucho más allá. Y aquí en un primer punto menciona que amar es el acto de la voluntad por excelencia, que asiente a la existencia del otro. Y cuando reflexionaba esto, es bastante interesante porque menciona que asiente la existencia del otro. Es decir, con la simple expresión de decirle a la otra persona, qué bien que tú existes, qué bien que tú estás aquí, qué bien que Dios te ha llamado a la existencia, ese ya es un acto de amor. Y decirle eso a una persona, claro, estamos yendo a la realidad más profunda, que es el ser. Has venido a la existencia, tienes un ser. Entonces, qué bien que existe, ya es propiamente reafirmarlo a esta persona, pero en el amor. Qué bien que existe. Y para los hombres, amar es aprobar lo que ya es realidad, es decir, lo que ha venido a la existencia a partir del ser. El amor creador de Dios es el don primero, y ese constituye cada hombre en su existencia y le hace ser quien es. Si existo es porque Dios me ama y eso hace insustituible en el mundo. Ahora bien, la existencia humana consiste en recibir el amor de Dios y amarle sobre todas las cosas, e inseparablemente aprender a recibir y a dar el amor en las relaciones humanas. Esto va precisamente porque, claro, hay muchos, más adelante lo va a mencionar, hay muchos que simplemente se manejan por el tema de la justicia, pero sin caridad, y otros, por el contrario, se manejan solamente con el tema de la caridad, pero sin justicia. Y ya vamos a ver cómo los dos se necesitan y se complementan. Ahora, el amor, la caridad, ha de comprenderse con la verdad, ya decía Benedicto XVI, para que aquella no se desfigure. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo, donde todo es aceptado, no pasa nada, paz y amor, pero debe ir unido a la verdad. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales. A ver, cuando hablamos de este punto,
de que la caridad ha de completarse con la verdad, aquí también pensaba en que todos son bienvenidos en la iglesia, pero no todo es bienvenido. La persona como tal es bienvenida, pero el pecado sí, está llamado a una transformación, a una conversión. Todos son bienvenidos, pero no todo es bienvenido. Entonces, la caridad ha de completarse con la verdad. Y esto también vemos que está en flor de piel en las relaciones que tenemos en el día a día, con nuestros amigos, con nuestras familias, y ustedes mismos como padre. Ustedes como padre, quien ama a sus hijos, pues lo corrige, y eso implica decirle la verdad, aquello que está errando, ¿no? Y no por ser a veces un poco riguroso en esta llamada de atención no significa que no le estás amando, sino que el amar implica estar en verdad, ¿no? Ya lo decía también Santa Teresa, que, que uno debe aceptarse tal cual es. Si uno tiene algunas virtudes, pues aceptarlos. Por supuesto que también tiene sus limitaciones, pero humildad debe ir unido a la verdad. No simplemente hacerse el pobrecito, hacerse el último de todos, eso es una falsa humildad. Humildad es precisamente reconocer lo que es, lo que soy ante los ojos de Dios. Reconocer mis virtudes, pero con mis defectos también. No simplemente que soy lo último de todo, no, lo que es, ni más ni menos. El principio de la caridad en la verdad se configura así como un núcleo del Evangelio y del ethos cristiano, de las virtudes cristianas. Es promotora de un desarrollo humano integral, tanto personal como social. Y Pablo VI va a hablar precisamente de este desarrollo humano integral. Y en un primer punto menciona que la Iglesia, con su tarea propia, ¿cuál es la tarea de la Iglesia? Anunciar, realizar el culto y la acción de la caridad. Estos tres puntos promueve el desarrollo integral del hombre. Su acción no se agota en un mero asistencialismo, sino que va mucho más allá. Si la Iglesia se queda en un simple hacer y no le muestra a Cristo, no le presenta el rostro de Cristo, no presenta y no anuncia el Evangelio, no está haciendo bien su labor, no está haciendo bien la misión de la Iglesia. Precisamente hay sí ayudar, pero no se limita solamente a eso. Hay que ir unido con el Evangelio, anunciar el rostro de Cristo. Incluso en las esferas públicas menciona. Un segundo punto menciona que el auténtico desarrollo del hombre concierne a la totalidad de la persona. Y si se la priva de la perspectiva de una vida eterna, quedaría sin horizonte. Cuando hablamos del desarrollo integral, de hecho el Centro de Bienestar y Fe San José, estamos hablando de toda la persona como tal, tanto a nivel espiritual como en la parte física también, por supuesto, en cuanto a salud, salud espiritual y salud corporal. Por lo tanto, vemos que si se le quita el elemento de la vida espiritual, si se le quita el elemento de la vida eterna en cualquier parte de la educación, cae en un abismo, porque no está tratando a la persona en su totalidad, sino que le está separando, ¿no? Luego menciona que este desarrollo, si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es el verdadero desarrollo. Y aquí va a mencionar algo sumamente importante. Las causas del subdesarrollo no son principalmente de orden material, sino la falta de fraternidad entre los hombres. Como ya vimos el tema del capitalismo en la encíclica Rerum Novarum, ¿no? El hombre siempre el afán de querer avanzar en cuanto al progreso, en cuanto a la técnica, se queda simplemente en la parte material. Pero aquí vemos también que si se quita ese elemento que prácticamente son aspiraciones a la vida eterna, queda muy corto. No estamos hablando de un desarrollo auténtico y en lugar de promover el desarrollo integral, está deshumanizando a la persona como tal. Ahora, ¿el amor es posible en las relaciones sociales? Porque cuando hablamos de amor, básicamente lo que se nos viene a la mente es la familia, se nos vienen las amistades, pero no hablamos de un amor en cuanto a la política, en cuanto a la economía o a la sanidad. Pero ese es un punto de vista, ¿no? Como que no existe amor. Luego ya vamos a mencionar
de que incluso en estas relaciones sociales que implican la economía, la política, se precisa al menos un primer paso hacia el amor. De una u otra forma, no hay que negar que existe una cierta benevolencia en todos estos ámbitos de la realidad social. Y claro, si no existiera esa benevolencia, pues no estaría por encima el bien común, no estaría el buscar el bien de la otra persona. Entonces, aunque sí, a veces hay intereses egoístas, podemos ver que existe una cierta benevolencia ya en estos diferentes sectores. Y en las relaciones sociales se precisa al menos un primer paso, que es esta benevolencia. Ahora, ¿por qué respetar los derechos de aquel cuya existencia ni siquiera aceptamos? La lógica de lo exigible, movido en el ámbito de la justicia, presupone y se apoya sobre la experiencia del don, de la caridad. Y ya más adelante vamos a ir mencionando que el tema de la justicia y la de caridad se van a complementar, pero el tema de la caridad no es entendida en cuanto que tengo que ayudar en algo en particular y en un punto concreto en la existencia, en una carencia que tenga esta persona. Sino que, como ya hemos dicho, la caridad inicia en aceptar la existencia del otro. Aquí estamos moviéndonos en el tema del ser. Entonces, la lógica de lo exigible en cuanto a la justicia presupone y se apoya sobre la experiencia del don, sobre la gratuidad que yo he recibido precisamente al tener un ser. Luego vamos a hablar de la caridad y de la justicia. En este punto, por más justa que sea una sociedad, no por ello queda excluida la caridad. Siempre habrá soledad, necesidad de consuelo, de ayuda material y de cercanía, entre otros. Entonces, la caridad y la justicia es la dinámica que van a humanizar las diferentes relaciones. ¿Cuál es entonces la relación justicia y caridad? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es primero, la justicia o la caridad o la justicia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es primero, la justicia o la caridad? La justicia y luego la caridad. ¿Qué dicen los otros? La caridad es lo primero. ¿Qué dicen los demás? La caridad es después la justicia. Bueno, aquí hay dos puntos de vista, ¿no? El primero son bastante interesantes. La justicia atañe a lo que es del otro, dar a cada quien lo que le pertenece. Y por tanto, es lo debido, es lo exigible. Y la caridad se refiere a lo mío, lo que puedo yo hacer partícipe al otro como don, como regalo. Esa es la caridad, la justicia y la caridad. Se reclaman una a la otra de manera necesaria. ¿Cuál de ellas tiene la primacía? Y aquí va anunciando. Hay un punto de vista objetivo. Aquí la justicia precede a la caridad. Es como su primer paso, su condición necesaria o medida mínima. De manera que una caridad que no empieza por la exigencia de justicia degenera en violencia y abuso de poder. Se desnaturaliza porque le falta su base. Por lo tanto, si nos quedamos en una simple caridad, pues simplemente puedes decirte, ok, yo le estoy dando trabajo a esta persona, a este tipo, y debe ser agradecido porque tiene algo que comer. Entonces, en caridad le voy a dar algo y no le estás dando un salario justo. Entonces, primero inicias por la justicia, das lo que le es debido por lo que ha realizado, y luego viene el paso de la caridad. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado, en primer lugar, lo que en justicia le corresponde. Y desde el punto de vista o desde el sentido subjetivo o de la motivación de la acción, la lógica del don, la caridad, antecede la justicia. Es su motivación principal, pues es cierta benevolencia hacia el otro lo que origina la voluntad de respetar sus derechos. Por lo tanto, este es el motor arranque de la justicia. Desde el punto de vista subjetivo, el yo afirmar la existencia del otro, el yo amar a la otra persona, me implica darle lo que le corresponde. Entonces hay estos dos puntos de vista, ¿no? Empezamos por la justicia
y luego también la caridad, o también la caridad y la justicia, ¿no? Hay estos dos puntos de vista. La caridad es complemento imprescindible. Y esto ya veíamos también, hace poco conversaba un caso en el despacho, existe también en el día a día, en las parejas. A veces nos quedamos simplemente en justicia. A ti te corresponde hacer esto, a ti te corresponde hacer lo otro. Y nos manejamos en un hábito meramente de justicia, ¿no? Dar cada quien lo que corresponde, tú tienes los derechos de esposo, tú tienes derecho de esposa y haz lo que tienes que hacer. Pero vemos que el amor va mucho más allá. O sea, si no hay ese amor, si no hay ese motor, la relación pues no va a ser una relación de armonía. Entonces vemos que este punto de la caridad y la justicia lo vivimos en el día a día. Y como ya decimos también el miércoles pasado en la charla, ¿qué es lo que le mueve o qué es lo que le debería mover al pueblo de Israel a acoger los mandamientos de Dios, a cumplir sus mandatos? ¿Qué es lo primero? Es reconocer la alianza que tiene con Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces veíamos también la realidad del bautismo. A partir de la conciencia de que soy un hijo amado de Dios, a partir de ese amor, yo no voy a ver los preceptos como una mera exigencia, como algo pesado que tengo que cumplir. Y veíamos también el ejemplo de las familias, ¿no? Si no existiera amor, pues no habría una relación de armonía. Y es precisamente el amor que le lleva incluso a hacer lo que cuesta, el tema del sacrificio dentro de la vida matrimonial. Porque si no existiera amor, pues ya hace rato cuántos divorcios habrían existido, ¿no? Pero es precisamente el amor que lleva a tener una relación de armonía, cumplir lo que tengo que hacer, aunque eso me pida sacrificarme. Porque primero está el amor, el ser. La caridad es complemento imprescindible, hemos mencionado, y una apelación exclusiva a lo exigible termina por deshumanizar la convivencia, lo que hablábamos. No hay una armonía. De ahí la afirmación clásica de que la lógica de la entrega, la gratuidad, el perdón, confiere rostro humano a la justicia. Es lo que ya habíamos propiamente mencionado. Ahora, aquí con respecto a la justicia y a la caridad. Otro punto que menciona a tratar es el servicio cristiano de la caridad. Existe la gratuidad, la universalidad y la necesidad. San Juan destaca el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo como un compendio de toda la existencia moral cristiana. Amor a Dios y el amor al prójimo. Y en otro punto va a mencionar y trata de mentiroso aquel que dice amar a Dios pero no vela por las necesidades del prójimo. Y estas tres características, el primero es la gratuidad. El amor cristiano al prójimo es comunicación del amor recibido de Dios que se manifiesta en Jesús. Quien se sabe amado por Dios se convierte en servidor del prójimo, capaz de dar más de lo necesario de forma desinteresada y sin esperar recompensa. Entonces, en este punto va a hablar siempre del don que se recibe, del don del amor que se recibe por parte de Dios. Y cuando hablamos propiamente de una recompensa, ha mencionado que da sin recibir algo a cambio, de forma desinteresada. Pero, claro, somos conscientes de que cuando uno realiza una acción, uno ciertamente a veces espera de una u otra forma una recompensa. Pero va reflexionando el texto de que la recompensa que tú tienes a ese acto de bondad es precisamente la correspondencia a ese amor, a eso que tú estás haciendo. O sea, ya con el hecho de recibirlo, la otra persona recibe tu amor, ese acto de bondad, ya es una recompensa. Entonces, mucho más allá de una recompensa meramente material, estamos hablando ya de algo mucho más profundo, del amor en cuanto al ser, más no en cuanto al tener. Luego habla de la universalidad. Y aquí, en este punto, como ya vimos en un primer momento, iniciando esta charla, vemos que el amor debe estar abierto a todos.
Y aquí habla un poco de lo extraordinario que él también, el Señor, nos dice. ¿Qué haces tú de extraordinario? Si amas a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Si también das, pero sabes que esa misma persona te va a dar la misma paga, ¿qué haces de extraordinario? Entonces, cuando habla del prójimo, no simplemente se limita a tu familia, no simplemente se limita a tus amistades, sino que abarca incluso al tema de los enemigos, la universalidad. El cristiano no está llamado a amar a todos por igual. ¿Eso están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Está llamado el cristiano a amar por igual? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿El cristiano está llamado a amar a todos por igual? ¿Qué cosa? Queda muy jodido. Mire, el cristiano no está llamado a amar por igual. No está llamado a amar a todos por igual, sino según cierto orden, ¿no? Aquí sí existe ciertos tipos de amor, ¿no? Está el tema de la amistad, del amor conyugal y del afecto hacia un animal doméstico. Entonces, tu amor hacia tu esposa no va a ser igual que el de un amigo. Por lo tanto, el cristiano no está llamado a amar a todos por igual. Pero en cuanto a qué, ok, en este punto, ¿qué decir? Está llamado a amar, pero no por igual. Exactamente. Ama a todos, pero no todos ama por igual. ¿Sí? Ama a su esposa, no es la misma manera que el amor a un amigo, a un otro familiar. Dígame. Eso ya no sería humano, pero sí pasa, efectivamente, ¿no? Hay que dejar al perro ser perro. Estamos hablando de la perreidad, decía mi profesor de ética. Sí, sí, sí. Sí, entonces estamos llamados a amar a todos, pero no todos por igual, existe un cierto orden. Luego habla de la necesidad. El amor es una fuerza que se dirige de forma más urgente a quien padece necesidad, como revela la mencionada figura del samaritano, que se compadece con la víctima de la injusticia y practica la misericordia. Ok, y aquí viene el otro tema, ¿quién es mi prójimo? La opción preferencial por los pobres. Y aquí precisamente tenemos que topar el tema de Jesucristo, que se identifica precisamente con los pobres. Aquello que tú hiciste con el más insignificante, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, vemos que el amor al pobre, al que no tiene absolutamente nada, no debe de pasar desapercibido en nuestra vida, sino que es el mismo Cristo quien se hace presente allí. Y estamos llamados a ver en cada hermano, en cada necesitado, el mismo rostro de Cristo. Este servicio de la caridad, junto con el anuncio de la palabra de Dios y la celebración de la liturgia, miren, siempre van estos tres puntos. El servicio de la caridad, el anuncio de la palabra y la celebración litúrgica constituye la triple tarea unitaria que expresa la naturaleza íntima de la Iglesia. Por eso que la Iglesia no se queda simplemente en algo asistencial, ¿no? Por lo tanto, no está bien de que en todo momento estemos dando pan y agua, sino que hay que darle y hay que mostrarle también el rostro de Cristo. Celebración, ayuda a los más pobres y esté unido también al anuncio de la palabra de Dios. Y San Agustín decía de que hay que ver en ese hermano necesitado un mendigo de Dios. Benedicto XVI trazó en su primera encíclica Deus Caritas Est. Trazó el perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia. Y aquí menciona que existen tres rasgos principales. La caridad cristiana responde a una necesidad inmediata en una determinada situación. Al tratarse de seres humanos es necesario también una formación del corazón, que es fruto del encuentro con Cristo, prolongación del amor de Cristo. Lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? No solamente simplemente dar en cuanto a la materialidad en un plano meramente horizontal, sino que también debe ir en el plano vertical, hacia Dios, hacia la vida eterna. Segundo, el servicio de la caridad es una fuerza independiente de partidos e ideologías. No está al servicio de estrategias mundanas,
sino que es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita. Y por último, vemos que el amor es gratuito y no persigue otros objetivos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que le mueve a la iglesia a hacer obras de caridad? ¿Qué es lo que le mueve a ustedes propiamente este centro de San José que tuvo la iniciativa aquí en esta parroquia? Es precisamente la, la salvación de la persona, pero en cuanto a la integridad, ¿no? No solamente la parte corporal, sino la parte espiritual. Todo entra en juego. El exceso ingente de necesidades y los recursos limitados para afrontarla puede llevarte a dos tentaciones. Primero, el desaliento. Pensar que con independencia de lo que se haga no será posible cambiar la situación. Entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro si igual van a seguir en la misma pobreza? El cristiano se sabe urgido por el amor de Cristo y prestar la contribución que le sea posible en su circunstancia, venciendo la mera pasividad y los límites autoimpuestos. Es decir, por supuesto que no vamos a arreglar y no vamos a solucionar todos sus problemas a nivel económico, pero aquí no estamos hablando simplemente de solucionarlo en cuanto a la materialidad. Está también en juego el consuelo, la esperanza de esa persona. Y esto también me marcó muchísimo cuando el padre Raniero me pidió que vaya a entregar las canastas en diciembre del año pasado. Fuimos con este grupo de jóvenes y claro, uno puede decir, es poquito lo que le damos, una canasta para una familia entera. Pero sin embargo, vemos el reflejo de una sonrisa, es una sonrisa bastante sincera. Y los comentarios comunes que salían allí de las mismas personas es precisamente gracias por darnos esa esperanza. Gracias por no olvidarse de nosotros. Gracias porque sé que la parroquia nos tiene presente. Entonces, por supuesto que le vamos a solucionar la vida a estas personas, no, pero le hemos llevado no solamente algo material, sino que rezamos, le dimos ese consuelo y esa esperanza, ¿no? El compartir ya con el contacto con la otra persona ya es mucho para ellos. Y sobre todo que vean a un sacerdote, a cualquiera que vaya, pues ya a ellos les impacta, ¿no? O sea, soy importante para este grupo de personas. Entonces, sé que estoy presente en su mente y en su corazón, y por eso me traen lo que me traen, ¿no? Pero no simplemente es una materialidad, sino también el estar con esa persona, el hacerse cercano. Y la otra tentación es la inclinación a la ideología o al utopismo, ¿no? Que pretende lo que no consigue el gobierno de Dios, eliminar toda la injusticia de una vez por todas. Eso no lo vamos a hacer de ninguna manera. Entonces, cuidado con entrar en el desaliento, mejor no hagamos nada, o si no, también dejarse llevar porque, ok, tampoco voy a hacer nada porque no vamos a eliminar toda la injusticia que existe, ¿no? Cuando el cristiano se sabe instrumento de Dios, se libera de la presunción de tener que mejorar el mundo por sí solo y recuerda el célebre pasaje de San Pablo. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Puede ser muy sencilla, muy concreta la acción que uno puede hacer, pero si está lleno de amor, de estos gestos de cariño y de cercanía, vale mucho para las otras personas, muchísimo. Y finalmente, puesto que la acción caritativa hace presente el amor de Dios, en ella la prestación personal, la cercanía es más valorada que el servicio material, lo que ya mencionábamos, ¿no? Muy bien, hasta aquí el tema de la caridad y de la justicia. ¿Alguna pregunta? Está también el tema de la caridad y de la misericordia. Y la justicia podremos verla en ese que la retribución, no sé si llama la retribución, pero bueno, a partir del corazón contrito, del corazón humillado, recibió el perdón de Dios, ¿no? También hubo mucha justicia cuando le dijo que si estuviera libre y de culpa, hubiera quitado la primera piedra. Exactamente, también el tema de dar a cada uno lo que le corresponde, darle lo suyo. Entonces va unido también la caridad y la justicia, ¿no?
Bueno, es eso, el tema del gran amor que le tenía a esta persona, pero también en cuanto a la justicia es eso, lo que ya mencionaba aquí el compañero, el tema de que esté libre de pecados, que lance la primera piedra, ¿no? El tema de la justicia. Sí. Recuerdo que yo siempre camino a mi casa, vivía en Consejos, llegaba al semáforo y vi a una señora pidiendo caridad con su hijo en manos. Y la gente pues obviamente le daba. Sucede que con el tiempo el niño creció, la señora seguía pidiendo caridad y el niño estaba en la acera, no en la acera, perdón, en la raya ahí en medio de la calle jugando. Al poco tiempo la señora estaba embarazada y sigue pidiendo caridad. Y todavía sigue, la familia sigue aumentando y sigue pidiendo caridad. Y así mismo, se da caso también, bueno, subimos a una señora que siempre anda con un hijo en brazos, con un parasol y carga a la nena ahí en los brazos. Y han pasado creo que 5 años y sigue la misma señora con otro niño en brazos hace 1000 años. Perdón. Los alquila. Los alquila. Sí, es una mafia eso. ¿Hasta dónde y hasta qué punto, ¿verdad?, se debe aplicar la justicia en esa realidad? Pero no siempre, porque tampoco estás contribuyendo al desarrollo de esa persona, en cuanto a que pueden buscarse otros medios para, sí, pero el acostumbrarla propiamente a esto no está bien, porque no se está buscando un desarrollo integral de esta persona. Está bien una vez, sí, pero después ya no, porque efectivamente existen varios casos que, de hecho, un padre comentaba, no sé si ustedes conocen a un franciscano, que es bastante conocido, que es de la banda del Emelec, y va con los drogadictos también. Y él mencionó también este mismo caso que fue un señor con una funda de colostomía, pero ahora existen estos postizos, ¿no? Pero realmente le había puesto excremento, orine, realmente apestaba y uno dice, chuta, ¿te la crees, no? Pero el padre ni corto ni perezoso lo persiguió. Y cuando llegó a la casa, vivía en una casa de 2 pisos, bien acomodado, y ve que antes de subir a su casa se saca lo postizo. Y se fue al día siguiente ya, pues, le dijo, bueno, vamos a rezarle a Dios para que haga un milagro en ti. Alza las manos, dice, vamos a orar. Y cierra los ojos y se lo quita. ¿Cómo que estás enfermo? Entonces sí, no hay que acostumbrar a las personas, ¿no? En un primer momento sí está el acto de caridad, en darle una vez, pero no siempre, no siempre. Que siempre está pidiendo caridad y, y siempre está afuera de la iglesia, en la entrada. Y recuerdo también en algunas ocasiones creo que se vaya porque está todos los días, todos los domingos, todos los fines de semana, pero vuelve el Señor y siempre está ahí. Recuerdo también de otro señor que sabe pedir caridad en el semáforo que está aquí del hospital militar. Y en alguna ocasión un chofer mío lo siguió o lo encontró en el puente por acá y me dice, ingeniero, yo lo seguí y fui, ha sabido vivir cerca de mi casa y lo seguí más al fondo y llegó a la casa, tenía en su casa. Era el día sábado, dice, vinieron unos amigos, me vinieron a ver, me llevaron a un lugar que usted no debe ir, y lo encuentro al tipo bailando, y no andaba en esta, con 2 mujeres en cada pierna. La intención. Por eso no estamos diciendo que les dé siempre, suficiente con 1 o 2 veces, pero el tema está tu intención. Tú le das con buena intención, que sea para su uso, que sea para el bien. Ahora, que esta persona lo utilice para otro fin, ya tendrá que rendirle cuentas a Dios. Pero uno quedó la conciencia tranquila de que ayudó a esta persona. Y el fin fue eso. Yo te di para que tú algo te compres, ¿no? Y lo utilice ya para otra cosa, eso no nos compete a nosotros. Ya la conciencia de él con Dios. Igual va a tener que rendir cuentas. Pero si no es correspondido, si la otra persona no pone de su parte, tú ya hiciste lo tuyo.
y quedas de conciencia. No tuvo un verdadero deseo de cambio, de arrepentimiento. Por lo tanto, no recibió el tema del perdón, ¿no? En cambio, el ladrón arrepentido es eso precisamente, el ladrón arrepentido. Pero el tema del amor de Jesús va mucho más allá. Ahora, ¿cómo será en nuestro juicio? Ya veremos qué nos depara en la vida eterna. Puente, cae del puente. En ese espacio que existe entre el puente y la carretera, ahí está la misericordia. Pero no sabemos si es que se ha arrepentido. Entonces es un tema bastante delicado, ¿sí? Bueno, pues nos ponemos de pie.